Mis amados hermanos, pastores y ministros, sean bienvenidos a esta última jornada de EAM Chile 2020, donde estaremos presentando las dos últimas exponencias. Sin lugar a duda, esta mañana hemos sido profundamente edificados en el área de los hijos. Cuánta palabra ha sido impartida y cuánta instrucción ha sido declarada a través de los expositores. Les damos la bienvenida a todos los que se han conectado a esta hora. Esperamos que te puedas concentrar sin distracciones. Esta es la parte final donde damos cierre a todos los contenidos que hemos extraído desde las Escrituras para este EAM 2020. Ministros competentes del nuevo pacto. Ahora, acompáñenos a un momento de alabanza y adoración. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz.
príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, y es solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Solo por tu gracia, y es solo por tu gracia. Esa no soy, esa no soy, esa no soy. Solo por tu gracia, y es solo por tu gracia. Libre soy, libre soy, libre soy. Y es solo por tu gracia, y es solo por tu gracia. Estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia, y es solo por tu gracia. Esa no soy, esa no soy, esa no soy. Y solo por tu gracia, y es solo por tu gracia. Libre soy, libre soy, libre soy. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Todo puede esperar. Quiero tu rostro ver y solo esperar contigo estar. Anhelo estar aquí a tus pies, aquí rendido ante ti, en tu presencia, rodeado por ti, Cristo, te anhelo a ti. Todo puede esperar. Quiero tu rostro ver y solo esperar contigo estar. Anhelo estar aquí a tus pies, aquí rendido ante ti, en tu presencia, rodeado por ti, Cristo, te anhelo a ti.
nada quiero más que tú. Nada importa más, Dios. Nada quiero más. Nada importa más. Estar aquí a tus pies, aquí rendido ante ti, en tu presencia, rodeado por ti, Cristo, te anhelo a ti. Estar aquí a tus pies, aquí rendido ante ti, en tu presencia, rodeado por ti, Cristo, te anhelo a ti. Oh, Cristo, te anhelo a ti, Cristo, te anhelo a ti. Mis amados, después de este precioso tiempo de adoración, donde hemos alabado y glorificado al Señor, juntamente con el ministerio, quiero dar paso a la penúltima exponencia de este EAM 2020. Con ustedes, el pastor William Pareja. Gloria a Dios, cuánto tiempo maravilloso en esta escuela EAM 2020. Un tiempo donde hemos sido edificados, donde cada instrumento del Padre ha servido y ha contribuido para la edificación del cuerpo de Cristo. Fuimos desarrollados esta mañana a través de cada palabra de la vida del pastor Miguel Oltoff, del apóstol Yacer Riva, del pastor Pascual Borrell, donde cada uno de ellos nos estaban enfocándonos y dándonos a entender cómo es la gestión de un hijo hacia un padre, cómo el hijo opera, cómo después de que entendemos la paternidad y cómo el hijo se apropia de esa paternidad, ahora podemos nosotros disfrutar de un amor tan pleno y podemos tener comunión en el desarrollo de todo lo que el Padre ha prefijado para este tiempo. Indudablemente ha sido un tiempo maravilloso y Dios me da la oportunidad de tener esta penúltima sesión donde espero poder contribuir nuevamente para seguir edificando este cuerpo glorioso que Dios ha dispensado, ha propuesto para dispensarse en él y llevarle a tener un crecimiento mayor de lo que hasta el día de hoy ha tenido. Porque indudablemente Dios está esperando que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia vaya creciendo y vaya transmitiendo la gloria de Dios. Que la imagen misma de su sustancia se vaya improntando en nuestra vida y en nuestro espíritu para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, maduremos y alcancemos el plan perfecto por el cual el Padre un día decidió colocar y señalarnos para caminar bajo ese perfecto propósito que Él se prefijó antes de los tiempos. Así que cada uno de nosotros hemos sido ministrados en nuestro espíritu a través de cada uno de los dispensarios que Dios ha preparado para que tengamos este tiempo glorioso y seamos edificados de una manera poderosa. Permítame en esta noche hablarles acerca de la autoridad espiritual, es el legado de la madurez.
La autoridad espiritual es el legado de la madurez. Indudablemente terminé diciendo la noche de ayer que uno de los asuntos más importantes era entender cómo la paternidad estaba operando en cada uno de nosotros. Aquella paternidad a través de ser engendrados, ser enviados y tener un padre que nos lleve a la madurez. El desarrollo de esa madurez, el estar allí, el acompañarnos y el ayudarnos a desarrollar en aquella madurez, pues simplemente tenemos que comprenderlo desde los ámbitos del espíritu, donde aquella madurez realmente es el detonante para la autoridad espiritual. Si no hay madurez, es casi imposible que nosotros podamos hablar de autoridad espiritual, porque no podemos darle autoridad espiritual a un niño en la fe, porque va a ocurrir lo que decíamos en el día de ayer, se va a envanecer, va a gobernar de una manera diferente y distante de la voz del Padre, la cual le ha formado para ejercer un control o un desarrollo del gobierno eterno. Podemos ver a través del Padre Nuestro que el Señor pide y le dice a ellos que oren para que venga a nosotros su reino, que su reino sea establecido y que ese reino pueda ser dispensado a la generación, pero solo puede ser dispensado por aquellos que han tenido la madurez correspondiente. Somos llamados a madurar. No podemos estar, amados, porque podemos tener gente que puede decirme, pastor, yo llevo 30 años en el Señor y quizá lleva 29 años repitiendo su primer año, porque no ha madurado, porque no ha entendido que realmente Dios le ha llevado a entender y a comprender que yo no tengo mayor poder en la oración que el que tú tienes. El asunto de la madurez es entender que cuando tú oras y yo oro, somos el mismo espíritu, es el mismo espíritu de Dios operando e intercediendo por ti y por mí. Hay gente que al no comprender esto, yo recuerdo que mucha gente me decía, pastor, ore porque Dios lo oye más que a usted. Eso es un simbolismo o es un sinónimo de que alguien no está madurando o no ha madurado en su espíritu. Entonces, al no madurar en su espíritu, siempre va a tener dependencia de otro. Siempre hay una codependencia para los asuntos de la vida. Siempre está codependiendo en asuntos de que nadie me llamó, nadie me motivó, nadie me enseñó, nadie me guió, nadie me dijo, nadie me consoló. No, hermano, cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados para caminar en este asunto de la paternidad, donde al ser engendrados, al ser enviados y alcanzar la madurez, entonces se nos da a nosotros algo que se llama autoridad espiritual. Sin la madurez no puede haber autoridad espiritual. Por ejemplo, en mi país, Colombia, cuando el muchacho, el joven cumple 18 años, ya él es responsable de todo lo que va a hacer a partir de sus 18 años, al punto tal que aquí se presta servicio militar obligatorio y a los 18 años, por tardar, el joven debe de ir y asumir su responsabilidad con el Estado a ir y prestar su servicio militar obligatorio. El Estado considera que a los 18 años este muchacho puede empuñar un arma, está preparado para manejar un arma y es responsable de todo lo que haga con aquella arma que se pone en sus manos. Así que la madurez es el legado, amado, o la autoridad espiritual es el legado de la madurez. Indudablemente, si vamos a hablar en ese aspecto y en ese punto, tendríamos que tomar a Pablo nuevamente como referencia para comprenderlo. El apóstol Pablo dice allí en Gálatas, en el capítulo 4, verso del 1 al 7, dice lo siguiente: pero también os digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores,
y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, de la misma forma, Pablo toma esto y dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos, bajo el funcionamiento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y aquí la palabra hijo es uno que ha madurado, no es un niño. Y por ser ese hijo, y sí hijo, y por haberse convertido en un hijo maduro, que ya no se compara con un esclavo, dice, también heredero de Dios por medio de Cristo. Indudablemente la madurez es signo de crecer. Cada uno de nosotros debemos de entender que hemos sido llamados a crecer. El crecimiento es un desarrollo que tenemos que tener constantemente en nuestra vida. El crecimiento espiritual, cuando hablamos de los asuntos del crecimiento espiritual, tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual. Nuestro espíritu está siendo allí un instrumento donde el Padre ha sido suministrado, donde habita el Cristo eterno de la gloria, donde su Espíritu Santo está, y en ese Espíritu es donde el Padre está ejerciendo su propósito eterno para producir una transformación. Desde el Espíritu, Él está gobernando nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe Romanos capítulo 8, hace mucha referencia a que debemos de andar en el Espíritu y no en la carne. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios es aquel que comprende y que ha madurado en el desarrollo de su espíritu, la autoridad espiritual. Si hablamos de autoridad espiritual es porque tenemos un concepto claro de lo que somos en nuestro espíritu. Hay gente que está siendo gobernada por su alma. El alma está compuesta de emociones, sentimientos, voluntad y conocimiento. Y mucha gente desde esa perspectiva, como está pensando, como está operando, como se está moviendo de acuerdo a su conocimiento, están moviéndose y desarrollándose desde las esferas de su carne. Su carne es la que gobierna, porque su alma está siendo influenciada directamente por todo lo que está sintiendo, por su conocimiento preconcebido y por aquellas cosas que están sintiendo, contrario a lo que es el espíritu, porque allí en el espíritu encontramos que hay una naturaleza muy diferente. El Padre nos dio vida en nuestro espíritu cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Padre nos dio vida en el espíritu, hizo que el espíritu renaciera, hizo que el espíritu tuviera vida, y cuando se suministró a través del espíritu vivificante, porque el postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante, ahora Él está transmitiendo aquella vida que ha sido colocada en cada uno de nosotros. Esa vida, mis amados, es la vida del espíritu, operando desde su intelecto, desde su intuición, donde el Padre está haciendo que la comunión que tenemos, porque esos elementos de comunión, intuición, juntamente con la conciencia divina, es lo que hace que cada uno de nosotros comencemos a ser hombres espirituales. La naturaleza del espíritu comienza a tener una influencia directa sobre todos los asuntos del alma. En la medida que el espíritu crece, el alma tiene que someterse a él. Por eso, una de las cosas maravillosas era que el apóstol o el escritor que se llamaba David le decía a su alma: alma mía, alaba
al Señor, porque él entendía que su alma no quería alabarlo, pero que desde el Espíritu podía impartir una orden donde el alma pudiese terminar alabando al Señor. Por lo tanto, el alma estaba siendo ordenada por el poder del Espíritu. Cuando nosotros leemos el pasaje de Gálatas, el cual acabamos de tomar, aparece aquellos textos donde dice, entre tanto que el heredero es niño. Cuando se habla de niño, es aquella misma palabra que aparece en Efesios 4:14, se refiere a un menor de edad. Cuando dice, por ejemplo, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claro, cuando un niño cae en las manos de un falso maestro, cuando un niño cae en las manos de alguien que no le está dirigiendo correctamente, se deja engañar por los asuntos del error. Pero cuando alguien ha madurado, entonces una de las cosas que el apóstol desea es que este niño no se quede siendo un niño. ¿Por qué? Porque es igual a un esclavo. Mucha gente hoy sigue esclava. No se ha desarrollado ni ha podido madurar en los asuntos del Espíritu. Constantemente ven su vida difusa, no saben hacia dónde van, no saben ni entienden qué es lo que va a pasar. La agitación en su alma les hace entrar en estrés, les hace entrar en desesperanza. Creen que no van a poder pasar el tiempo que están viviendo. De hecho, los tiempos que estamos viviendo globalmente a través de esta pandemia manifiestan quiénes son los que están viviendo como esclavos o como niños. No tienen esperanza de que Dios es el que está al control de cada asunto de nuestra vida, que Dios es el que nos va a dar favor y gracia en medio de procesos difusos y confusos que están pasando sobre la faz de la tierra. Allí es cuando el apóstol quiere dar a entender que si alguien quiere tener el desarrollo de su madurez, de su autoridad espiritual, tiene que conectarse con la madurez. Tenemos que madurar, amada iglesia. Si nosotros no maduramos, entonces vamos a ser objeto de cualquier circunstancia o situación que la vida está presentando. Y el problema es que el niño siempre, dice el texto, que está bajo tutores. Los tutores son guardianes, son aquellos mayordomos, son aquellos administradores que en términos van a describir las funciones de la ley conforme a lo que se habla, sin tener en cuenta que Dios está haciendo algo glorioso al ser impartido en cada una de nuestras vidas. Los tutores podemos encontrarlo bajo todo tiempo. Podemos verlos a través de lo que el apóstol Pablo decía, y lo estuvimos viendo anoche, a través de los ayos. Como ellos están encargados del cuidado, de la enseñanza. Mucha gente está bajo tutores, pero poco les están llevando a madurar. De ahí es que cuando nosotros maduramos, somos responsables de la asignación que tenemos en Dios. No estamos ocupados de algo diferente que de estar creciendo. ¿Por qué? Porque la madurez es lo que nos va a dar siempre la autoridad. No son nuestros tutores nos enseñan, nos guían, nos muestran, pero la madurez es lo que termina dándonos la autoridad. Así que cuando nosotros tenemos autoridad, vamos a entender que vamos a crecer en el crecimiento de Dios. Hay gente que está creciendo de muchas maneras, pero no está creciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque crecer significa madurez, pero ¿qué tipo de crecimiento? ¿Un crecimiento natural o un crecimiento espiritual? Un crecimiento desde donde Dios está forjándose en nosotros, desde donde Dios está haciendo su obra perfecta, desde donde Dios está haciendo que nosotros podamos crecer de una manera exponencial, que la vida de Dios comience a ser reflejada a través de cada uno de nosotros. La autoridad espiritual me lleva a crecer, a manifestarse por causa del crecimiento.
No es lo mismo, mi amado, que tú puedas ver a una persona hablando de nuestras autoridades, puedas ver, no es lo mismo que estés frente a un oficial de un bajo rango al que estés frente a un oficial de un alto rango. Si tú examinas, van a tener diferentes edades porque nadie llega a ser general siendo un jovencito. Tiene que pasar por un proceso donde él ha tenido que crecer en el desarrollo de todo lo que la instrucción militar ha plasmado en su vida. De allí que nosotros también tenemos que crecer, pero con el crecimiento de Dios. Hoy la iglesia puede moverse en unas dimensiones muy almáticas. De allí que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 7 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Indudablemente, Dios es el que trae este crecimiento. De ahí es que nosotros no podemos llevarnos absolutamente no podemos llevarnos ningún, ¿cómo se llama esto? No podemos llevarnos nada de mérito en cuestión del crecimiento del cuerpo de Cristo. A veces no es nuestra gran elocuencia, a veces no es nuestra gran definición de lo que podemos llegar nosotros a traer como crecimiento, no. De hecho, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y allí da un golpe contra la moral, porque dice: así que el que ni el planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, es Dios el que nos lleva a crecer por el poder de su palabra. Vamos a tener mayor autoridad en la medida que Dios haya crecido en nosotros, en la medida que Dios haya sido el que se exprese a través de nosotros. Hoy tenemos que saber que cada día tiene que haber un crecimiento exponencial de la iglesia. La iglesia fue llamada a manifestar a Cristo, no a manifestar nuestras grandes congregaciones, no a manifestar las grandes posesiones de todo lo que tenemos. No, mi amado, hoy debemos de llevar a manifestar a Cristo. Y cuando Cristo es manifestado en cada uno de nosotros, ocurrirá lo que ocurrió a la iglesia cuando estuvo en su tiempo de nacimiento. La iglesia naciente tenía una autoridad espiritual porque exponencialmente quien se suministraba a través de esa iglesia se llamaba Cristo. Por eso, cuando los enfermos eran colocados, la sombra de Pedro los colocaban allí en las calles, la sombra de Pedro los podía sanar. ¿Por qué? Porque no era Pedro, no era su naturaleza. De ahí la grandeza cuando a Pedro le dicen: pero tremendo lo que hiciste. Y Pedro mira a la gente y le dice: pero ¿quién dijo que nosotros hicimos esto? ¿Acaso fue por nuestra piedad? ¿Acaso fue por nuestra propia mano? Y luego les expone que fue el Cristo eterno que se manifestó a través de su vida para traer sanidad a aquel enfermo. ¿Por qué? Porque definitivamente la autoridad espiritual está ligada a la madurez. Cuando nosotros no entendemos esto, entonces nos envanecemos. De allí surgen algunas frases como: me gané 20 para Cristo, me gané 30 para Cristo, hice una campaña evangelística y me gané 100 almas para Cristo. Tú y yo no tenemos poder de ganarnos a nadie. Tú y yo no tenemos el poder de hacerlo. Es la autoridad espiritual que gobierna la vida del Espíritu, que se implanta como semilla en aquellos que están oyendo la palabra para que vengan al arrepentimiento y ellos mismos decidan entrar en el conocimiento por el llamamiento eterno que el Padre está trayendo a la vida del creyente. Por eso es importante denotar y entender que la madurez va a traer como resultado, amado, el desarrollo de alguien que tiene autoridad espiritual. Si tú y yo no entendemos esto, podemos caer en el conflicto de tratar de creer que esto tiene que ver con nosotros. Y si algo
tenemos que saber es que fuimos llamados a esparcir esta semilla, a plantar la semilla en los hombres. Entonces, cuando ellos lo reciban, ellos van a poder tener la vida de Dios suministrada en el corazón de cada uno de aquellos que les están escuchando. Por ejemplo, el apóstol Pablo denota ese crecimiento cuando ve a sus discípulos desarrollarse en aquello de lo que habían sido, para lo que habían sido enviados. Podemos ver a Tito desarrollándose en la iglesia, podemos ver allí a Timoteo desarrollándose en la iglesia, podemos ver a hombres que entendieron que la autoridad espiritual era el elemento con el cual ellos podían desarrollarse como iglesia de Cristo en el tiempo que les había sido asignado. ¿Cómo opera entonces esta autoridad espiritual? Entendiendo, mis amados, que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Recuerde primero que el apóstol Pablo les dice: ustedes tienen un problema, y su problema es que Cristo tiene que ser entronado, tiene que formar su vida. Si nosotros vemos, el apóstol le escribe, cuando hablamos de Gálatas capítulo 1, el apóstol entonces le dice: señores, ustedes van, o Dios dice que los que estaban allí bajo la ley tenían que ser redimidos de esa condición para ser adoptados como hijos. Entonces, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Importante, interesante entender que cuando la iglesia entra en entender que se ha convertido en un hijo, el hijo maduro adquiere la posición de un heredero. La madurez te da la autoridad para poder tener herencia, para poder administrar la herencia, para ser responsable de la herencia. Hoy Dios nos ha dado muchos dones a la iglesia. Dios ha dado vida a la iglesia. El problema es que algunos no lo están entendiendo y han tomado aquellos dones que le fueron dados para su propio beneficio. Pero Dios definitivamente nos enseña a través de la palabra que tenemos que madurar para tener la autoridad espiritual y administrar la herencia que nos fue dada, porque nos convertimos en herederos. Un heredero es un hijo mayor que, según la ley romana, se usaría allí como ejemplo y estaba habilitado para que él pudiese administrar la herencia del Padre. Los creyentes neotestamentarios no llegan a ser herederos de Dios por medio de la ley, por medio de lo que carnalmente podríamos llamar la ley, sino por medio de Dios, el propio Dios, es decir, el Padre, quien envió a su Hijo, que realizó la redención para hacernos hijos, y al hacernos hijos nos llevó para ser adoptados y nosotros poder presentar y manifestar esa administración en la herencia del Padre. Si nosotros no maduramos, no vamos a poder tener autoridad espiritual. La autoridad espiritual, mis amados, está íntimamente ligada con el propósito de la madurez. Sin madurez no podemos tener este asunto resuelto en nuestra vida. Más adelante el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 verso 19 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Note que el apóstol Pablo tenía que sufrir con la iglesia que estaba allí a los Gálatas, o la iglesia de Galacia, tenía que sufrir constantemente, y dice que él tenía que sufrir hasta que Cristo fuera formado
en ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es una persona viviente. Y el enfoque del apóstol Pablo, la predicación del apóstol Pablo, era directamente de producir creyentes de Cristo. Y que ese creyente fuera portador del Dios viviente. Por eso, en ese libro, el apóstol Pablo, en esta instrucción, el apóstol Pablo tiene que tratar un asunto y es Cristo formándose en la gente. Cristo como autoridad suprema formándose en el creyente. Aquí no estamos para formarnos con doctrinas. Aquí no estamos para que nos digan cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Nosotros estamos formando a Cristo, porque si Cristo es formado en nosotros, nosotros siempre expresaremos a Cristo. Dejemos de preguntarle a la gente cómo nos vamos a comportar y preguntémosle a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es mi autoridad espiritual. En Él reposa mi confianza. En Él reposa mi esperanza. En Él yo puedo vivir. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir tiene que ser Cristo. Nosotros, mis amados, fuimos colocados en Cristo, en la iglesia, para que Cristo se forme en nosotros, para que Cristo sea revelado, para que Cristo sea formado, para que el Hijo de Dios que somos nosotros podamos heredar todas las promesas del Padre y disfrutemos a ese Cristo. Por favor, deje de sufrir a Cristo y disfrute a Cristo. Porque si Cristo es disfrutado, esa gracia en nuestro espíritu va a suministrar la vida que necesitamos para ejercer todo lo que tiene que ver con autoridad espiritual. Definitivamente mucha gente sabe ejercer autoridad de muchos asuntos, pero difícilmente aprende a ejercer la autoridad en los asuntos de Dios. Cuando nosotros somos formados por Cristo, como Pablo le escribe a los Gálatas, ellos fueron regenerados por algo que se llama la predicación, que es lo que la iglesia predica, es lo que forma. Si predicamos a las emociones de los hombres, si predicamos a la mente humana y a la mente natural, entonces nunca estaremos formando verdaderamente al eterno Padre. Hoy hay mucho coaching por aquí operando en muchos lugares. Mucha gente está dejando de formar a Cristo. Está dejando de formar la naturaleza de Cristo. Y claro, como no se está formando a Cristo, se ha perdido la autoridad. Recuerda aquel momento cuando unos hijos de un tal Exeba vinieron y le dijeron a un espíritu o a unos demonios que está un hombre endemoniado, le dijeron, por el Cristo, el que predica Pablo, te conjuramos que salga de él. Y los demonios inmediatamente, entendiendo que no había autoridad en ellos, le dijeron, y ellos tenían un principio allí judío, pero el problema es que aunque tenían una raíz judía, no tenían la revelación del Espíritu y la autoridad del Espíritu no había sido incrustada en ellos. Por lo tanto, cuando ellos hablaron, los demonios reconocieron y dijeron, ¿sabe un asunto? Nosotros sabemos quién es Pablo. ¿Sabe cuál es otro asunto? Indudablemente sabemos quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. Porque uno de los asuntos de la vida no es hablar por hablar, es hablar por aquello que nosotros conocemos, porque hay una gracia divina y hay una impartición divina dentro de nosotros que nos permite que podamos nosotros ejercer toda autoridad espiritual. Por lo tanto, dice la Escritura que aquellos demonios se abalanzaron sobre ellos, les desnudaron y ellos salieron huyendo y corriendo porque había un asunto que ellos operaron en contra o fuera de la autoridad espiritual. Amados, la autoridad espiritual siempre tiene que ver con una sujeción. Pablo estaba sujeto a Cristo, Cristo estaba sujeto al Padre. Al ellos entender aquella sujeción, entonces podían operar desde la perspectiva espiritual con la autoridad espiritual, y los demonios tenían que sujetarse a la palabra que ellos daban. Pero cuando vino uno que no tenía autoridad espiritual, los demonios se abalanzaron y terminaron
dándoles a ellos la mayor manifestación o la mayor experiencia en la cual nunca iban a olvidar por causa de que ellos estuvieron operando y haciendo algo sin la autoridad espiritual. Muchos de nosotros tenemos que entender que cuando nosotros caminamos bajo sujeción, fue lo que le dijo aquel hombre que era un centurión, un hombre que había enfermado, aquel siervo que él tenía en su corazón, que amaba mucho. Entonces los ancianos se aproximan al Señor y le dicen: ese hombre es digno de un milagro, nos edificó una sinagoga, ¿por qué no sanas a aquel muchacho que está enfermo? Inmediatamente Jesús se fue hacia él, y cuando iba hacia allá, aquel hombre le manda una razón al Señor y le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra que mi siervo sanará. Y yo sé esto porque yo soy hombre bajo autoridad, y cuando soy un hombre bajo autoridad, yo puedo entender el proceso de cómo funciona la autoridad, y yo le digo a este ven y viene, y le digo a aquel ve y aquel va. Así que yo comprendo perfectamente que la autoridad es una manifestación de la boca, pero es el resultado de lo que yo vivo adentro. Por lo tanto, la autoridad espiritual es una manifestación de que tenemos al Dios vivo habitando en nosotros. El Dios que nos habita nos da toda la autoridad. Por eso, cuando nosotros nos levantamos, la autoridad del Cristo que nos habita y el poder de Él nos da la capacidad de nosotros hacer que todo funcione en el orden correcto, conforme al propósito eterno de nuestro Padre. El apóstol Pablo estaba volviendo a sufrir dolores de parto por aquella iglesia que no había permitido en plenitud que Cristo fuese formado en ellos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es formado en nosotros, entonces alcanzamos la plena madurez. Cuando Cristo es formado en nosotros, alcanzamos la plena madurez. Y finalmente, si Cristo es formado en nosotros, en nuestra madurez, entonces nosotros nos convertimos en los hijos mayores de edad y herederos de la bendición prometida por Dios, para que seamos maduros en la asignación divina que Él nos ha dado. La formación de Cristo, hermanos, es un elemento de madurez. ¿Qué implica esto, amada iglesia del Señor? Que si nosotros hoy, Dios nos ha permitido conectarnos con la familia de la fe, al asignarnos un padre, como escuchamos en la tarde, poder entender la conexión, la genética que hay de un padre hacia un hijo, donde se produce una transformación o una formación correcta, y el hijo se somete a la paternidad. Entonces el hijo recibe en esa formación, recibe toda la autoridad espiritual, porque se ha convertido en un hijo maduro. Entonces, cuando el hijo madura, se le puede designar toda la gracia que el Padre ha de manifestar en él. Se le puede confiar las riquezas de su reino, se le puede confiar la palabra de Dios, se le puede confiar los elementos de su gracia, de su poder. El hijo maduro comienza a expresar el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, paciencia y fe. Y contra todo ese fruto del Espíritu no hay ley que lo pueda detener. Ha llegado el momento que permitamos que el Espíritu fluya a través de nuestra vida, que traiga una formación y una transformación correcta, para que podamos expresar con madurez todo lo que en todo aquello en lo que la autoridad espiritual nos fue dada o asignada por el Padre. Cada vez, mis amados, que nosotros entendemos el principio de la formación en nuestra vida, llegamos a la madurez, para que de esa manera la autoridad espiritual esté en cada uno
de nosotros. De allí es que podemos comprender por qué Cristo hacía lo que hacía. Porque tenía un Padre. Porque el Padre lo había formado, porque el Padre le dio su Espíritu, y cuando Cristo recibió el Espíritu del Padre, pudo clamar Abba Padre, como también nosotros, según este texto dice, que se nos dio ese poder y esa autoridad que podemos clamar Abba Padre. Así que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y si nos hemos convertido en hijos maduros, entonces somos herederos por medio de Cristo. Y esa herencia es una manifestación abundante de todos los asuntos que hoy gobiernan la vida por la autoridad espiritual. Concluyo con esto, amada iglesia del Señor. Cada uno de nosotros hemos recibido esta autoridad espiritual, primero, para que gobernemos nuestras propias vidas. Sí, porque queremos ejercer autoridad sobre otros, pero no tenemos poder para ejercerla sobre nosotros. De allí es que cuando esto no se ha desarrollado en nosotros, somos iracundos. Las obras de la carne aparecen en nuestra vida. Comenzamos a operar fuera del orden eterno del Cristo que nos habita y comenzamos a operar desde la manifestación de nuestra carne, la ira, los pleitos, las contiendas, las disensiones, toda aquella forma de vida que no está estructurada en Cristo, entonces nos hace distantes de toda autoridad espiritual. Pero cuando la autoridad espiritual se nos es delegada por causa de la madurez, tenemos control, tenemos dominio, sabemos perdonar, sabemos dimensionarnos, podemos hacer. A mí no me hable de cuántos demonios usted puede reprender, ni de cuántos milagros puede hacer, si primero yo no veo la madurez para perdonar a su hermano. No me hable de cuántas cosas gloriosas a través de su boca han sido hechas por causa de que usted es un hijo de Dios, que se le dieron los dones, si primero yo no puedo experimentar el gozo que usted experimenta o que usted vive más bien al ser salvo, al considerar su salvación como algo extremadamente glorioso. La autoridad espiritual es aquella que nos da el poder para gobernar los asuntos de la carne de nuestra vida. De ahí es de donde podemos entender las maravillosas palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Eso es un símbolo de la madurez. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual no decretaba juicio sobre ellos. De allí que los hijos de aquel hombre no tenían la madurez cuando dijeron, sus discípulos ambos le dijeron, Señor, y se les conoció como los hijos del trueno. ¿Será que oramos para que descienda como en el tiempo de Elías, fuego del cielo y consuma a todos estos samaritanos? Él le dijo, ¿qué espíritus son ustedes? Ustedes no entienden que yo vine a salvar el mundo y no a condenar el mundo. Porque cuando no hay madurez, siempre tendremos una palabra de destrucción y de condenación, pero cuando hay madurez espiritual, siempre habrá misericordia, siempre habrá gracia, siempre habrá la gracia del Padre suministrada a los hombres y no la condenación que la ley puede llegar a producir en todos los hombres. En esa misma dimensión encontramos a un hombre que se llamaba Esteban. Y cuando Esteban vio a aquellos que le estaban apedreando, él no le pidió al Padre que los castigara a todos, sino que en esa autoridad espiritual le dijo al Padre, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, y murió. Si la iglesia comienza a madurar, amados, nosotros vamos a ver la ejecución de los hijos,
no levantándose en el uno contra el otro, no teniendo competencia de inmadurez el uno contra el otro, ni un pastor compitiendo contra otro, porque aquí no hay una competencia de qué expositor es mejor que otro. Aquí nos complementamos en la autoridad espiritual como hijos maduros para traer una palabra que traiga transformación a la vida de cada uno de nosotros. Nuestro interés no es que crezcamos como congregación, aunque es de bendición poder ver grandes congregaciones. Nuestro interés es que crezcamos en el crecimiento de Dios, porque uno riega, Apolo regó, o por allá Apolo sembró, por allí otro regó, pero el crecimiento, dijo Pablo, lo da es el Señor. Por lo tanto, la autoridad espiritual hace que yo tenga la misma compasión que Cristo tuvo. La autoridad espiritual hace que yo tenga el mismo amor que Cristo tuvo. Esa autoridad espiritual hace que yo tenga la misma fe que Cristo tuvo. Por lo tanto, esta autoridad es resultado de un hijo maduro que sabe desarrollar su espíritu y sabe engrandecer a Dios por encima de todas las circunstancias de nuestra vida. Así que, mis amados, la madurez espiritual es necesaria para tener la autoridad en el Espíritu. Allí donde cada uno de ustedes están, le pido que le demos gracias al Señor. Padre, gracias por darnos esta oportunidad y este privilegio de haber sido edificados en este tiempo con tu palabra. Oramos para que, Señor, concluyas este tiempo a través de la boca de nuestro querido apóstol Yacer, con una impartición de vida en la cual nosotros podamos ser posicionados como ministros competentes. Porque todos fuimos llamados a ser ministros competentes en este nuevo pacto. Y no de la letra, sino del Espíritu. Donde podamos crecer en el Espíritu. Donde podamos ver padres en el Espíritu. Desarrollar hijos en el Espíritu. Y tener autoridad espiritual como hijos maduros. No permitas que nada ni nadie, Señor, nos separe de la abundante gracia que tú estás suministrando en nuestros corazones. Oramos a Dios para que cada uno de nosotros se desarrolle con toda la plenitud que el Padre ha depositado en nuestras vidas. Señor, bendigo a la iglesia, bendigo a todos nuestros hermanos que se han conectado, no solo en Chile, sino en diferentes lugares de esta tierra, para recibir la impartición de la palabra que has colocado tanto en la vida de nuestro apóstol Yacer, en la vida del pastor Pascual Borrell, también en la vida de nuestro querido pastor Miguel Oltov de Argentina, y en este suministro, Señor, para que cada uno de los que hemos estado, Señor, hayamos sido edificados y construidos en el propósito eterno de nuestro Padre. Señor, gracias. Y gracias por darme esta oportunidad y privilegio de haber sido instrumento para edificar tu iglesia, no solo en Chile, sino en diferentes lugares donde están recibiendo la impartición. Bendecimos, Señor, yo de manera personal bendigo sus vidas y declaro el amor, el favor, la gracia y la paz abundante de mi Padre operando en cada uno de ellos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amados, muchas bendiciones. Que la gracia, el favor de mi Padre siga operando en cada uno de ustedes. Hasta pronto, mil y mil bendiciones. Mis amados hermanos, pastores, ministros, hemos llegado a la última exposición de nuestro EAM Chile 2020. Agradecemos al pastor William Pareja por su robusta impartición, que sin lugar a duda nos está dejando con una tremenda responsabilidad espiritual. En esta última exposición nos preparamos con expectación para lo que será el cierre de esta escuela, ministros competentes de un nuevo pacto. A continuación, dejamos con ustedes al pastor Yacer Rivas.
Abundante paz y gracia sea en el nombre del Señor. Qué hermosa jornada de edificación la que hemos tenido en esta convocatoria virtual de la Escuela de Alineamiento Ministerial Chile 2020. Cuánta gracia destilada en los labios y la impartición de cada uno de los expositores que nos ha antecedido. Cada declaración, cada plenaria nos ha venido para enriquecer, manifestar gracia y favor de parte de Dios y por sobre todo, conforme la temática central, hacernos un cada vez más ministros competentes de la realidad de este nuevo pacto. Y en esta etapa de conclusión se me ha asignado un subtema a explicar, a enseñar. Y hoy quiero apelar a cada uno de ustedes para que me acompañen en las Escrituras al texto base escritural que usaré para el mismo. Me refiero a Efesios capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, hablando de Cristo. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No puede quedar una temática como esta en un tiempo donde estamos hablando de alineamiento, de rescatar principios eternos, de levantar verdades relevantes que traigan afirmación, redefinición y un entendimiento más claro de aspectos en los cuales la iglesia ha estado operando y en algunos momentos ha perdido el norte, en algún momento ha tenido distorsión de la misma, faltando a lo que es la intención original de las cosas. Para ello, hoy tocamos la temática de la autoridad en el nuevo pacto. Para nadie es un secreto que este tema de la autoridad nos toca de forma directa o indirecta a cada uno de nosotros. Quien es que no ha tenido una experiencia de alguna forma con algún aspecto que tenga que ver con algún exceso, abuso o deficiencia de autoridad. La mayoría de nosotros hemos sido testigos como en el Evangelio al pasar el tiempo nos hemos encontrado con casos donde todo tipo de conflicto o cualquier tipo de desenlace podemos atribuirlo a lo que ha sido o una pobre o una excesiva ejercicio de la autoridad espiritual que se nos ha otorgado. También hemos visto cómo a través del tiempo muchos ministros y líderes han entrado en una etapa de distorsión en cuanto a lo que es concepto de autoridad. Y aquí quiero rescatar algunos principios importantes, no sin antes definir la etimología de esta palabra. Y es que hablar de autoridad se deriva de la palabra aute, una palabra griega cuya traducción al español es auto, que significa algo propio, algo que no es forzado, auto, natural, orgánico, que hace que las cosas sucedan de manera natural y hasta espontánea, sin tener que forzarlo o llevarlo a un grado que sea un tanto mecánico. Por lo tanto, de aute se deriva la palabra autor. Cualquier cosa que fue creada por alguien, que tiene un progenitor, que tiene algún tipo de fundamento, tiene que ver con aute o con autor. Y de allí nace la palabra autorotacitis, que proviene de esta misma raíz, que quiere decir alguien que se rige en sí mismo, que es autosuficiente o que tiene un poder legítimo. Traigo a reflexión la experiencia del libro de Éxodo para usarlo como un referente. Cuando Moisés recibe la encomienda de ir a hablar de parte del Señor delante de un gobernante como lo era Faraón, con todo un poderío y autoridad a su disposición para ejercer todo lo que tenía que ver con las instrucciones y políticas
gubernamentales de su tiempo. Así que Dios elige a Moisés, un hombre manso y humilde de corazón, para ir a hablar a este faraón. Y Moisés hace una pregunta muy inteligente y dice: Señor, si faraón pregunta que quién me envió a decirle que deje ir al pueblo, ¿qué le digo? Y Dios dice: dile a faraón que yo soy, te envió. Pero Moisés vuelve y hace otra pregunta todavía mucho más relevante. Y dice: y si él me pregunta quién es yo soy, ¿qué le digo? Y Dios le dice: diles que yo soy el que soy. Así que la realidad es que la autoridad, sobre todo la de Dios, se sustenta en Él mismo, en su trono. Es tan eterna como lo es su trono y su reino. Y no existe un reino que pueda trascender en el tiempo, ser efectivo y manifestar el propósito de su existencia, si no es a través del principio de la autoridad. Uno de los desafíos más relevantes que tenemos en esta temporada es el ser mucho más efectivos, entendidos y competentes en la asignación que se nos ha encomendado y conforme a la naturaleza que se nos ha confiado en Cristo Jesús. En Cristo hay autoridad. Él mismo dice en los evangelios: porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esta autoridad Él la ha hecho partícipe a su iglesia. Colosenses capítulo 2 declara que Él fue crucificado. Al descender a las partes más bajas de la tierra, ascendió y está sentado a la diestra del trono del Padre. Y desde allí reina con poder y autoridad. Pero nos ha hecho también sentar a nosotros con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De manera que la iglesia tiene autoridad en Cristo. De forma que la autoridad que ejercemos como hijos de Dios y como ministros competentes de un nuevo pacto no es determinada por un radio de influencia ministerial, no es determinada por el prestigio de un ministerio, por números, por denominaciones, por organización o por algún tipo de estándar o privilegio institucional. La autoridad que tenemos en Cristo depende y fluye desde la naturaleza espiritual que se nos ha impartido por medio de la presencia del Espíritu Santo. Así que el punto de origen de la autoridad es Dios mismo. Él es la fuente de toda autoridad. Sin duda alguna, Él como fuente de toda autoridad es quien rige todo el universo y quien la delega al hombre para representarlo en la tierra, pero jamás para reemplazarlo o intentar sustituirlo. Voy a repetir esta declaración. La autoridad dada por Dios jamás tiene como intención reemplazarlo o sustituirlo, sino representar por medio del principio de la exacta representación a Dios en la tierra. El punto central por el cual la autoridad es manifestada es por medio de su gobierno y legalidad. Así que la autoridad de Dios, para poder ejercerla, siempre traerá dos evidencias que la han de identificar como una autoridad delegada de forma divina. Primero, traerá justicia. Segundo, traerá orden. Y tercero, traerá equidad. Cuando hablamos de los aspectos referentes al reino de Dios, estamos hablando de que la forma para manifestar el ámbito donde la autoridad soberana de Dios se establece por medio de su reino, tiene que ver con una expresión y ejercicio correcto de la autoridad que a nosotros se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Una buena implementación de autoridad
traerá una expresión correcta en la vida del reino y traerá una buena gestión ministerial en la tarea que el Señor nos ha asignado. El medio que Dios usa para manifestar por medio de nosotros su iglesia esta autoridad es Cristo como la cabeza de todo principado y potestad, declara Colosenses capítulo 2, versículo 10. Así que la realidad es que de la mismita fuente donde nace la autoridad, que es Dios, expresada por el medio de Cristo Jesús, tenemos dos expresiones de autoridad de la cual Jesús hace mención. Una tiene que ver con la autoridad celestial y otra tiene que ver con la autoridad terrenal. Por eso Jesús dice, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, hay dos esferas de influencia de la autoridad espiritual conforme al orden de las Escrituras y la realidad del nuevo pacto, cielo y tierra. Y esta realidad nos hace entender que asimismo Dios, como fuente de toda autoridad, quiere establecer su orden en la tierra y para ello ha decidido reconciliar su iglesia con la realidad eterna del Padre por medio de Cristo, para darnos a nosotros esa oportunidad de manifestar la autoridad que tenemos en Dios por medio de la persona de Cristo Jesús, y para reconciliar todo aquello que está dentro de la voluntad y el propósito de Dios de manera redenta, y que la iglesia pueda operar por medio de la autoridad que se nos ha concedido. Así que hay un concepto de autoridad en el reino de Dios, y esa autoridad se desarrolla y se mantiene por medio de las leyes, principios y todo lo que tiene que ver con una dinámica de comunión espiritual. Así que la autoridad es un concepto que ha sido sacado de contexto, asimismo como por muchos ministerios, instituciones, líderes y personas que han malentendido la autoridad. Esta misma ha sido abusada, distorsionada y hasta puesta en tela de juicio, pero no por eso se ha afectado la naturaleza y la importancia de la misma, sobre todo la autoridad espiritual. Cantidad de personas han sido heridas por un mal manejo de autoridad. Otros han llegado a la autodestrucción por no haber tenido principios de autoridad que rijan sus vidas y por no haber sido instruidos con autoridad e identificar aquellas zonas erróneas y aquellas actitudes ilegales dentro de su existencia. Así que la correcta autoridad no es una autoridad que viene para controlar y dominar o tratar de distorsionar el orden de Dios. No es una autoridad que se usa para manipular a otros, para tratar de sugestionar y extorsionar a otros, sino que la verdadera autoridad espiritual se ejerce en amor. Para usted ejercer autoridad en amor, esto no es definido por el tono de su voz, no es definido por ciertos grados de violencia en donde usted hable arrojando cosas o tratando de golpear el lugar donde está o de gritar fuerte para que la gente entienda que usted es un portador de autoridad. La autoridad no depende ni del timbre de voz, ni depende de una acción que se pueda expresar de manera manipulatoria para atemorizar o tratar de llevar una especie de pánico a aquel a quien nos estamos dirigiendo o al objeto de ejercicio de esa autoridad, sino que el punto de la autoridad en el contexto espiritual y en la realidad del nuevo pacto se centra y emana de Cristo mismo. Él es la
vía por medio de la cual la autoridad eterna de Dios es expresada, manifestada y dada como participación a la iglesia, para que la iglesia de Cristo la pueda expresar en la tierra. La autoridad nos ayuda a comprender principios eternos. La autoridad puede llevarnos a ejercer una mayordomía del reino eficaz, una expresión de esta competencia en el entendimiento de la realidad del nuevo pacto, y puede llevarnos a tener un ministerio fructífero y un ministerio que cumpla con el rol y el propósito asignado por Dios como tarea a nuestra vida. Pero de la misma forma, el mal ejercicio de la autoridad puede autodestruirnos, puede afectar a los que nos rodean y puede colapsar todo aquello que nos ha sido confiado en el Señor. Así que la realidad es que la autoridad nos lleva a nosotros a operar en el orden y la justicia que Dios demanda para poder tener una expresión de la vida del reino sin que entre en función lo que se llama la anarquía y el caos que puede afectar nuestra forma de vivir y de andar. Donde no hay autoridad, habrá anarquía. Donde la autoridad no opera como un principio espiritual, entonces tendremos desorden, y Dios no le agrada el orden, no habita en el orden. Por lo tanto, para que haya orden se necesita autoridad, y donde hay autoridad habrá justicia y habrá orden. Dios no hace nada en un ambiente de desorden. Aun cuando el Espíritu de Dios fue manifestado sobre la faz de la tierra, el libro de Génesis, el libro de los comienzos, dice que lo que reinaba sobre la tierra era el caos y la vacuidad, pero Dios, por medio de su palabra, estableció el orden. Cuando hablamos de la autoridad de Dios, podemos identificar por medio de ella aquellos principios eternos que rigen esa autoridad divina a ser manifestado por medio de su iglesia. Y dentro de estos principios está la legalidad. No vamos jamás a tener un ejercicio efectivo y eficaz de autoridad si violentamos principios espirituales y legales por medio de la misma. La autoridad que se ejerce en legalidad es una autoridad sustentada sobre la base de principios que garantizan sostenibilidad en el tiempo. Pero una autoridad que no es evidenciada en legalidad, tarde o temprano producirá caos, producirá anarquía y producirá aún destrucción. La autoridad puede tornarse aún peligrosa. Por eso cuando Moisés va delante de Faraón y arroja una vara que tenía en la mano, Dios usó la vara de Moisés para convertirla en una serpiente que destruyó la de los magos egipcios. Pero cuando Moisés va una vez más a tomar esta vara, Dios le aclara y dice: tómala por la cola y no por la cabeza, dando a entender que el principio de autoridad puede ser usado para establecer orden, para confrontar poderes contrarios, pero se puede también tornar en nuestra contra si no la usamos de la manera correcta. Jesús dijo que toda autoridad le había sido dada en los cielos y en la tierra. Y Él nos ha otorgado autoridad a nosotros por medio de la obra consumada en la cruz y en el nuevo posicionamiento y naturaleza espiritual dada por Dios y por medio de Cristo a nuestra vida. Así que la autoridad que podamos ejercer como ministros competentes de la realidad de un nuevo pacto se manifiesta por medio de la nueva naturaleza. Es Cristo en nosotros que la garantiza. Es Cristo en nosotros que la evidencia, y es Cristo por medio de nosotros que la hace manifestar de forma eficaz. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas.
la fuente de donde emana esta autoridad, nos da garantía de que así como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, podemos ser gente que ejerza una autoridad sostenible en el tiempo y sustentada en Cristo y en los principios eternos que establece la palabra del Señor. Es mi oración que la iglesia sea levantada en un entendimiento cada vez más claro y preciso sobre lo que es la autoridad espiritual que se nos ha otorgado conforme a la realidad del nuevo pacto. La autoridad es eterna, pero la autoridad toma una especie de giro después de la cruz, en donde ahora el centro por medio del cual se expresa toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra, es por medio del Hijo Cristo. Y si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, podemos caminar en esa autoridad característica del reino. Para ejercer autoridad necesitamos amor. Y ese amor de Dios derramado en nuestros corazones se convertirá en la garantía de que podamos tener el ejercicio de una autoridad que va a operar para el bien de otros, establecerá el orden y el propósito de Dios por medio de nuestras vidas. Es mi oración que esa iglesia, entendida en la gestión de la autoridad, se levante. Que esos ministros competentes, entendidos en la realidad de un nuevo pacto, puedan ejercer modelos de autoridad que traigan honra y gloria al nombre del Señor, traigan justicia, orden y equidad y puedan manifestar la exacta representación que se nos ha confiado por medio de una vida orgánica de reino. Hoy, más que nunca, necesitamos abrazar estas verdades eternas y de esta manera dar el cierre de lo que han sido las exposiciones de cada una de las temáticas presentadas de manera magistral en esta convocatoria virtual. Orando al Señor, que sea Él quien por medio de la palabra de su gracia nos afirme, fortalezca y establezca no solamente en entendimiento, sino en hacer cuerpo real y encarnar todas estas declaraciones hechas por medio de la eterna palabra del Señor. Quiero encomendarle a Dios y a la palabra de su gracia para que cada uno sea fortalecido en el Señor y que por medio de su palabra sea el Señor afirmando nuestras vidas en esta realidad. Permítame orar con usted. Padre, gracias te damos, Señor, por esta jornada de edificación. Gracias por cada uno de los expositores que ha declarado la palabra de su gracia bajo el entendimiento de esta poderosa verdad de que somos ministros competentes de la realidad de un nuevo pacto. Hoy, Señor, pedimos que todo lo recibido pueda ser gestionado correctamente desde la plataforma del Espíritu. Que desde la paternidad espiritual, de la posición de hijos, desde el entendimiento de la familia en la fe, desde toda la realidad de precisión que demanda ser un ministro competente, entendido en la realidad que se nos ha asignado como tarea, hasta el ejercicio de la autoridad espiritual, podamos operar con esa precisión que demanda tu reino y la realidad de la cual tú nos has confiado en esta expresión de naturaleza que nos ha sido dada por medio de Cristo. Encomendamos a Dios cada vida, declaramos que por medio de la expresión de tu eterno propósito, veremos ministerios avanzar en esta gestión de entendimiento espiritual, líderes madurar, crecer, avanzar y lograr el objetivo y la meta para lo cual tú nos has llamado. Y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda gloria y todo honor.
en Cristo Jesús. Amén. Ha sido más que un gozo estar conectado con ustedes en esta hermosa jornada de edificación. Agradeciendo a todo el equipo organizador, a todos los que han estado allí siguiendo las incidencias de esta convocatoria virtual, y decirles que será hasta la próxima, declarando que la paz y la gracia abundante del Señor siga guardando y afirmando sus vidas en Cristo Jesús. Mis amados, sean grandemente enriquecidos en Cristo Jesús. Hemos llegado al final de nuestra jornada. Han sido 2 días de tremenda impartición a nuestras vidas. Sin lugar a duda, no seremos los mismos después de esta enseñanza. Algo sucederá con cada uno de nosotros. Estamos profundamente agradecidos a nuestro Dios y Padre por habernos permitido llevar a cabo este EAM Chile 2020. Deseamos agradecer a todos los que han sido participantes de esta nuestra escuela. Principalmente agradecemos a todos los que se conectaron, a todos los que fueron parte, a todos los que fueron nuestros oyentes, a todos aquellos que por diferente medio llegaron y se conectaron a nuestra señal de congregación cristiana. También deseamos agradecer a todos aquellos que fueron parte invisible en nuestra escuela, a los que trabajaron en la música, a los que trabajaron en las cámaras, a los que trabajaron en las ediciones. Damos gracias a todo el soporte que tuvimos para llevar a cabo toda esta escuela con la máxima excelencia. También agradecemos a nuestros pastores, a aquellos que con tanto honor y con tanta delicadeza y dedicación nos impartieron en estos 2 días de jornada. Quiero comenzar por agradecer a nuestro pastor Pascual Borrell de Punta Cana, República Dominicana. Agradecemos la delicadeza y la profunda impartición que nos ha dado a todo el cuerpo de Cristo. También a nuestro amado pastor Miguel Oltov de Argentina. Agradecemos la fineza con la cual su exposición nos ha marcado sin lugar a duda y nos llevará a experimentar una nueva vida como hijos de Dios. Agradecemos también a nuestro pastor William Pareja de Colombia, agradecidos de aquella robusta impartición con la cual pudimos ser profundamente edificados. Muy agradecidos estamos. Y en esta parte final, con un amor entrañable, queremos agradecer también a nuestro Padre Espiritual, al pastor Yacer Rivas, el Padre de Congregación Cristiana en toda nuestra nación. Extendemos nuestro agradecimiento a la congregación que le ha permitido también y le ha dado todas las facilidades para que esté con nosotros en esta escuela. Desde aquí, desde Chile, Congregación Cristiana Chile, le agradece a todos aquellos que pudieron ser parte de esta escuela EAM Chile 2020. Antes de terminar, quisiera extender también nuestros agradecimientos. El pastor Manuel González y el que le habla, Manuel Mora, anfitriones en esta oportunidad. Agradecemos a todos los que fueron parte integral, a todos los que dispusieron todos sus recursos para que esta escuela pudiera tener el éxito que ha tenido. Pero por sobre todas las cosas, queremos también agradecer a nuestro Dios y Padre que nos ha permitido tener una atmósfera gloriosa por medio de su Espíritu Santo, formando y forjando nuestros espíritus por la palabra. Acompáñenme en esta hora
a orar y agradecer infinitamente a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo, por el cual estamos convocados, somos y existimos para gloria y alabanza de su nombre. Acompáñeme en esta hora. Padre, nosotros agradecemos profundamente este tiempo. Sin lugar a dudas, cada impartición ha venido a forjar nuestro corazón en áreas que estaban incompletas. Creemos profundamente que viviremos una nueva vida en Cristo, ampliada por medio de cada palabra que ha permitido enriquecer los recursos que ya poseíamos. Señor, queremos agradecer a tu Espíritu Santo que nos impartió y que ha enternecido nuestros corazones para atesorar esta palabra y custodiarla como el más precioso tesoro. Seas grandemente alabado, seas grandemente bendecido por tu iglesia en esta hora. Como una sola voz, con un solo corazón, te decimos gracias por todo este tiempo vivido. Todo esto te lo pedimos junto a cada uno de los que estamos convocados y conectados en esta hora. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Sea la gracia y el favor en cada una de vuestras vidas. Nos vemos en el próximo EAM 2021 Chile. Gracia y paz abundante en cada una de sus vidas.